Bienvenidos a la presentación de la práctica 3. Esta práctica está compuesta por dos proyectos, aritmética booleana y memoria. Los miembros del equipo 12 son Andrés Ortiz, Juan Pavón, Juan Patiño, Oscar Pérez, Nelson Pérez y quien les habla, Jefferson Olivos. Para la primera parte de la práctica es importante tener en cuenta que en la arquitectura de un computador su pieza central es la unidad de procesamiento central o CPU y la parte central de la CPU es la unidad aritmético-lógica o por sus siglas ALU. Luego, en la segunda parte de la práctica se centrará en la memoria RAM, la cual es una secuencia direccionable de registros de n bits, cada uno diseñado para contener un valor de n bits. Objetivos. El primer objetivo es construir un chip ALU, lo cual se realizará progresivamente con la construcción de los diferentes chips que la componen. El segundo objetivo es usar la lógica de compuertas para almacenar bits de manera persistente, cómo ubicar o direccionar el registro de memoria en el que se desea operar y finalmente construir una unidad RAM. A continuación, mis compañeros les explicarán los chips que se han construido en la práctica. Un medio sumador es un chip o circuito que nos permite sumar 2 bits, realizar la suma de 2 bits. Entonces, como se ve a continuación, tenemos la tabla de verdad de ese medio sumador. Y a partir de esa tabla de verdad, generamos el diagrama y a partir del diagrama generamos el código que implementamos en el proyecto de Nantu Tetris. Entonces, acá en la tabla de verdad tenemos las posibles combinaciones, ¿no? A0, B0, A0, B1, A1, B0, etcétera, ¿no? Entonces, como se ve, tenemos dos entradas que sería AB y en los outputs tendríamos la suma y el carry. El carry es el valor más a la izquierda generado en la suma. Entonces, como se ve, el output de la suma tiene un comportamiento que se puede definir con una compuerta SOR, porque básicamente es 0 cuando los dos inputs son iguales y 1 cuando los dos inputs son diferentes. Y ese comportamiento lo tiene una compuerta SOR. Y el carry simplemente va a ser 1 cuando las dos entradas son 1, que es el comportamiento que se ve en una compuerta AND, ¿no? Entonces, a partir de ahí se diagrama, que sería la compuerta SOR y la compuerta AND, y a partir de ese diagrama, pues llegamos al código, ¿no? Tenemos una compuerta SOR, el cual le pasamos dos inputs, que sería el A y el B, y el output sería la suma. Y la compuerta AND nos daría, a través de los inputs que le pasamos, nos daría el carry. Y ese sería el medio sumador. Entonces, ahora, ¿qué es esto? Un full sumador. Entonces, el full sumador es un chip, un circuito que nos permite sumar 3 bits, ¿ya? Ya no dos bits, sino 3 bits, que serían de este caso el bit A, el bit B y el carry de entrada. Entonces, para el full sumador, lo que se realizó fue tomar dos medios sumadores y hacer una suma en cascada. ¿A qué me refiero con una suma en cascada? Básicamente primero se hizo la suma de A y B y esto nos genera una suma y un posible carry que iría adelante a las compuertas de abajo y luego con la suma de A y B, el valor de la suma de B, sumamos el carry de entrada, que sería el segundo sumador, que también puede generar un carry de salida. Y a partir de quién generó el carry de salida, pues usamos una compuerta OR para posicionarlo en el output. Y ese sería básicamente un full sumador. Básicamente nos permite sumar 3 bits. Entonces aquí está el código que vamos a implementar en el Nantu Tetris. Y tenemos el primer sumador con sus inputs, que sería AB, el valor de su suma y el valor de su carry. Ahora el segundo sumador va a tener como inputs la suma del primer sumador y el carry de entrada. En este caso B toma el valor de C y nos generará la suma y el carry de salida. Y el OR, en función de quién nos ha generado un carry, ya sea A, el carry de A o el carry de B, pues tendríamos un output de esos carry generados. Damos dos inputs, que sería aquí tenemos un sumador de 16 bits, como se ve en el diagrama. Entonces es un chip que nos permite hacer sumas de 16 bits. Entonces en el diagrama se ve que hacemos uso de un mitad sumador y 15 sumadores completos. Entonces, ¿por qué es esto? Porque cuando usted va a sumar valor de 16 bit a bit, la primera suma que sea bit a bit es la menos significativa, que sería la que está a la derecha. Entonces, esa suma no trae un carry cuando se va a hacer. Entonces, por eso podemos hacer uso de mitad sumador. A partir de ahí se genera un carry y luego los 15 bits de derecha a izquierda sí van a necesitar sumar un carry. Entonces, por eso necesitamos
full sumadores. Y tendríamos 15 full sumadores y un mitad sumador para tener los 16 bits que se suman, ¿no? Y ese sería básicamente un sumador de 16 bits. Y el código a la derecha tenemos un incrementador de 16 bits, que básicamente lo que hace es sumarle 1 a un valor de 16 bits. Entonces, como se ve en el código, tenemos un input en el A, que sería un vector de 16 bits, un valor de 16 bits, y en el input B estamos seteando el bit menos significativo, que es el bit que está más a la derecha, en 1, o sea, B0 igual a true 1, y los demás bits de derecha a izquierda en 0. Y el sumador de 16 bits nos va a sumar eso, el vector de 16 bits más 1, y va a incrementar en 1, que eso es lo que hace el incrementador, sumarle 1 a un valor de 16 bits. Para la memoria partimos del chip más básico, el registro de un bit, también llamado simplemente como bit, el cual consta de un multiplexor y el chip primitivo DFF, el flip-flop tipo D, interconectados en bucle, lo cual nos permite mantener persistencia en los datos, ya que el flip-flop tipo D nos mantiene en memoria un bit, un dato, durante un ciclo de reloj. Y al ser la salida del DFD, del flip-flop, una entrada para el multiplexor, entonces ese dato se está retroalimentando y se guarda en memoria. El load en el multiplexor es lo que nos indica si el dato se mantiene o se cambia por el nuevo dato in que se está ingresando. Si el load es 1, el dato se va a cambiar por la nueva entrada in. Si el load es 0, el dato se mantiene el mismo dato que ya se llevaba. Una vez teniendo el registro de un bit, se pueden hacer registers multibit, o lo que normalmente se conoce simplemente como register. En este caso tenemos un register de 16 bits, el cual nos sirve para almacenar 16 bits de datos y que se queden guardados en memoria. Para crear las diferentes RAM lo hacemos a partir de los registros. Como se puede ver, para comenzar con la RAM de 8 se utilizan 8 registros, de los cuales 3 son para dar la dirección hacia donde quedan los datos. Y así sucesivamente. Para la RAM de 64 se utilizan 8 RAM de 8 y se van creando así con la RAM, excepto la de 16K, que se utilizan 4 RAM de 4K. El chip PC o Program Counter nos permite hacer las funciones de contador. Se tienen 4 posibles casos, que son resetear, sustituir, incrementar y mantener. Para saber cuál salida usar, se implementa el MUX 16. Primero, se decide entre mantener e incrementar, seguido de decidir entre la salida mantener y sustituir, para finalmente decidir entre la salida mantener o resetear. Debido al MUX 16, para implementar las decisiones en el orden indicado, estas son evaluadas.